Gracias y paz a cada uno de ustedes. Es una bendición estar acá en esta noche, una gran responsabilidad. Pero como hijos de Dios no nos queda más que obedecer cuando el Padre nos da una instrucción. Así es que en obediencia estoy acá en esta tarde. Voy a leer un versículo que está en Efesios 2, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Estaba viendo hoy en la tarde, escuchando a Rodrigo, que el miércoles pasado estuvo entregando la palabra, y yo entendí mal, porque él dijo un testimonio de lo que el pastor había dicho, un testimonio de lo que habíamos vivido allá, y yo lo tomé testimonio como literalmente, lo que había significado nuestra experiencia allá, y que teníamos que impartir acerca de lo que habíamos sido enseñados. Pero voy a hacer las dos cosas brevemente. Primero que todo, agradecer a Dios por el privilegio que nos dio como familia de poder participar de este EAM allá en República Dominicana. Nosotros como familia, los Ortiz Zapata, llevamos acá 5 años. Y desde que estamos acá siempre escuchamos todos los años el EAM. Entonces, pero nunca nosotros hicimos ningún esfuerzo como ir, no sé, este año Dios abrió puertas, Él ordenó todo y yo tengo la convicción y sé que mi esposo y mis hijos también están ciertos de que en estos 5 años que llevamos acá el Señor nos preparó para este viaje. Preparó nuestros corazones, preparó nuestros caracteres, preparó nuestra relación, nos unió más como familia, nos hizo en realidad una familia, como es el deseo de Dios. Y yo por eso estoy muy gozosa. El pastor dijo, Adriana Zapata de Ortiz, y ustedes no lo van a creer, la Vale sabe, que allá todas las hermanas tenían su nombre, Valeria Reyes, Débora Mora, y a mí fue la única que me pusieron Adriana de Ortiz. Yo le dije, vale, desde que me senté ya, Dios ya comenzó a hablarme. Entonces, siempre hay áreas que nos cuesta más a veces superar que otras, pero el papá sabe y él se encarga de eso. Siempre todos los hermanos que han ido nos cuentan y nos comentan el amor, la entrega de los hermanos de allá, porque no es que ellos por ser caribeños son personas amables, así muy de piel, pero yo voy más allá, es el principio que hay detrás de ellos, es esa honra con la que a uno les sirve. Desde que llegamos al aeropuerto, yo esto lo había escuchado, pero ahora lo viví, ellos se preocupan de nuestras maletas, de todas las cosas. Nosotros estuvimos mucho rato en el aeropuerto, unas 2 horas, y ellos ahí esperando hasta que salimos todos, que no era menor, éramos 14. 15 con un hermano de Santiago que iba con nosotros en el avión. Viajar con nuestros padres espirituales, con nuestra familia de ancianos, un privilegio enorme. Nuestro pastor allá, los que han ido saben, y los que les cuento para los que van a ir, él es muy famoso allá. Todos lo conocen. Entonces él ya nos llevaba un camino preparado. Entonces nosotros no nos quedaba otra que comportarnos como hijos, como hemos sido instruidos, ¿cierto? Y bueno, nosotros estuvimos hospedados con mi esposa en la casa de unos pastores brasileños, ella dominicana, el brasileño, los pastores Dos Santos. Nosotros estábamos muy cerca, unas 3, 4 cuadras creo de la congregación, pero ellos insistían, nos iban a buscar en la mañana si es que el pastor no nos podía llevar, y después nos iban a dejar en la hora del almuerzo.
después nos iban a buscar para la tarde, o sea, no nos dejaban caminar. Nosotros un día queríamos ir al supermercado que estaba cerca, dar una vuelta, y dijimos, no, es que vamos, no, pero yo los dejo en el supermercado. Pero así, o sea, ellos tienen una asignación y la cumplen, así como fueron instruidos, ellos la cumplen. Mucho amor de parte de los hermanos. No éramos un grupo pequeño, éramos 14, ubicar 14 personas no es fácil, pero hermanos, todos estuvimos en el lugar preciso, donde Dios quiso que estuviésemos. Lo otro es, nosotros, el EAM dura 4 días, nosotros fuimos por 12 días, que también no es un tema menor. Llegamos 2 días antes y nos vinimos 6 días después del EAM. Entonces, pero hermanos, ellos no se despreocuparon de nosotros hasta que nosotros habíamos pasado la aduana. Federico, que era como la persona encargada de que no, yo le dije, pero tú te vas ahora. No, dijo, una vez que ustedes hayan pasado la aduana, que estén adentro, yo recién ahí me voy a ir. Porque ellos preocupados hasta el último momento, cualquier problema que hubiese habido. Así es que orar por nuestros hermanos, pude vivir en carne propia, con conocimiento de causa, lo que es la familia de Dios, lo que es ser hijo de Dios, todos en un mismo sentir. Así es que visitamos al pastor Pascual Borrell en República Dominicana y en Punta Cana, fuimos a su congregación, el pastor predicó y como buenos hijos tuvimos que ir con él al culto. También el pastor allá nos regaloneó y fue de mucha bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que él mandó saludos, el pastor entregó la otra vez todos los saludos. Vimos al pastor Mario con su esposa, una persona muy amorosa, con mucho deseo de venir a Chile. Y también estuvimos con los pastores Oltov. Felices también de verles y poder compartir más con ellos, porque lo bueno de esta escuela es que uno está totalmente concentrada en lo que es la escuela. Porque yo ya a Lula les sabe algunos días ya estaba como inquieta de no hacer nada, pero es que de verdad, hermano, uno ya no hace nada. Solamente, es verdad, estar puntual en las plenarias, poner atención y escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Es un tiempo que no le digo ahorre para ir, no, porque Dios tiene el tiempo preparado para cada uno de ustedes. Y van a ir cuando Él lo quiera, cuando Él lo decida. Yo ya cuando nos faltaba poco para el viaje, viendo todos estos desórdenes que habían, reconozco que tenía un poco de miedo de viajar, porque yo decía, capaz que después pase algo grave en el país, no podamos volver y quedarnos por ahí tirados. Ese era mi mayor miedo, quedarnos afuera, no poder volver. Después decía, bueno, al menos vamos a estar los 4, porque ese también fue mucha bendición para nosotros, porque no tuvimos la distracción, yo no tuve la distracción de estar, ¿dónde están haciendo mis hijos? ¿Tendrán esto, lo otro? No, porque como estábamos los 4, eso ya no fue preocupación. Pero la Adriana me dijo, mamá, cuando el pastor quiso averiguar de los pasajes si es que podíamos reembolsar, y al final no se podía reembolsar, para cambiar la fecha había que pagar una multa, y la Adriana dijo, mamá, si no hay ningún problema, si nos cambian los pasajes así de una, es que Dios no quiere realmente que vayamos por algo. Pero si no, y al final nos dispusimos a hacer la voluntad de Dios, viajamos y fue un viaje muy enriquecedor. Y ver al apóstol como anfitrión, él es diferente, es muy alegre, tiene otra... Bueno, como dueño de casa, él hace que uno se sienta muy bien. Y estos 2 argentinos, Mario y Miguel, donde nos veían, allá llegaban, porque ellos quieren ser chilenos. Ahí nos dimos cuenta. Así es que, bueno, eso es a grandes rasgos lo que yo les podría compartir. Hay muchas cosas domésticas que uno pasó, porque allá las plenarias comienzan a las 8 de la mañana. Entonces uno se tiene que levantar muy temprano, porque allá los hermanos se preparan. Entonces cuando usted se levanta, le tienen todo el desayuno preparado. Entonces usted tiene, no es como acá el domingo, si estamos apurados, nos tomamos un cafecito, nadie. Usted tiene que tomarse el tiempo y desayunar con los hermanos, porque ellos se preocupan mucho, y en la noche cuando volvemos a las plenarias, ellos también lo esperan para conversar. Así es que es un tiempo muy enriquecedor. El pastor donde nosotros estuvimos, él fue misionero con su esposa y nos compartieron de su vida, nos aconsejaron, pudimos tener una linda relación. Y eso solo lo hace
el amor de Dios en cada uno de nosotros. Si quieren que les siga contando, después me pueden ir a visitar y yo les cuento todo. Ya. Durante esta escuela fuimos enseñados acerca de los... No, pero los hermanos que no fueran. Al tiro, ¿eh? Ya. Durante la escuela fuimos enseñados tremendos maestros que tuvimos. El apóstol Tamo, apóstol Yasser y Enoch Morris, un pastor de la India. Y tratar de ver un poco lo que ellos, con tanta, porque ellos lo hablan con una naturalidad, casi no miran sus apuntes, entonces es como, uy, ahora es como un poco intimidante eso, pero yo solamente quiero compartir algunos aspectos de lo que estuvimos viendo con ellos. Es como una introducción, el pastor después va a reforzar todo más adelante, él se está preparando para hacer una clase magistral. Nosotros vamos a hacer una pincelada nomás. Entonces estuvimos viendo lo que son los fundamentos, orígenes y doctrinas de la Iglesia. Primero que todos debemos saber, y todos lo saben, que la Iglesia nace en el corazón de Dios. No es una invención humana, nace en el corazón de Dios. Esto lo podemos ver en Mateo 16, 18, que este fue como el versículo lema, o sea, lema, qué antiguo es, como el versículo, me salió lo bautista, dicen acá, como el versículo en el que se basaron ellos para la enseñanza. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces aquí vemos que la iglesia tiene un sentido de propiedad que le da Cristo, porque dice, sobre esta roca, sobre esa revelación que dio Pedro, sobre esa revelación él iba a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Tiene sentido de propiedad, ya que él dice, edificaré mi iglesia. Existe un dueño, un arquitecto y un constructor de la iglesia, y ese es Cristo. Como es su iglesia, eso nos da la seguridad de que esta nunca será destruida, sino que la iglesia siempre será victoriosa, porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. En la palabra se atribuyen diferentes nombres a la iglesia. Por ejemplo, en Hebreo 12:22 dice, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Acá vemos que se le conoce con el nombre del monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Pero es solamente una la iglesia de Cristo. Luego en Apocalipsis 19:7 la vemos como la esposa. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La iglesia de Cristo es la analogía del matrimonio. Cristo y la iglesia es la analogía del matrimonio. Y dice que la iglesia debe estar, la esposa debe estar preparada para cuando su esposo venga. Después en 1 de Pedro 2:10 vemos que dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Acá se le llama a la iglesia el pueblo de Dios. Y ese pueblo somos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos iglesia. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá es nombrada el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Efesios 2, del 19 al 22, el versículo que leí al comienzo, y dice, así que ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y en esto yo quiero hacer énfasis hoy día en la iglesia como la familia de Dios.
Desde el principio vemos en la palabra que el diseño de Dios fue la familia. La familia siempre estuvo presente en el corazón de Dios. Podemos ver en Génesis 1 del 26 al 28 que dice: los bendijo y les dio una tarea: fructificad, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgad. O sea, Él les encomendó. Dios creó a esta pareja, ¿cierto?, como la primera familia. El propósito de Dios, el plan de Dios para ellos era que ellos, ¿cierto?, fructificaran. Estuvimos aprendiendo ya que la fructificación viene de adentro. Yo fructifico y cuando esa fructificación se hace visible es cuando nos vamos multiplicando. Llenamos la tierra y después sojuzgamos. Entonces, esta primera pareja tenía todo esta encomienda, y es la misma encomienda que tiene la iglesia en este tiempo. Cada uno de nosotros debe fructificar, debemos multiplicarnos, después debemos llenar la tierra y sojuzgarla, que esa es la tarea de la iglesia, porque sabemos que la iglesia es la que va a gobernar al final de los tiempos. Acá ya podemos vislumbrar que la iglesia funciona bajo el patrón de familia. La iglesia no es algo, no es edificio, no es una institución humana. La iglesia es alguien, es una persona, y es la persona de Cristo. En lo natural, lo cotidiano, para pertenecer a una familia, nosotros tenemos dos posibilidades: nacer dentro de una familia o ser adoptados por la familia. Lo mismo sucede en la familia de Dios. Para pertenecer a la familia de Dios, Él lo hizo todo, y solo por su gracia. Primero envió a su Hijo. Lo vemos en Juan 3:16, cuando dice, todos sabemos, hasta Mateito se está aprendiendo el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a este regalo inmerecido, tuvimos un nuevo nacimiento. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:1, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él pagó. La otra vez el apóstol, cuando estuvo acá, nos dijo que el consumado es Él pagó toda la deuda. No hay nada que nosotros podamos hacer. Está todo pagado. Somos nuevas criaturas. Somos sus hijos. Él por pura gracia nos compró, nos redimió. Además fuimos adoptados. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez vemos que es solo por su gracia. Dios no escatimó en nada para que nosotros pudiésemos pertenecer a su familia. Él no necesitaba de nosotros. Él con su Padre eran uno. Estaba todo para ellos bien. Pero por amor a nosotros, por misericordia, Él nos escatimó y nos adoptó como sus hijos. Somos hijos con todo lo que esto implica. Tenemos los mismos privilegios, mismas responsabilidades de Cristo. No hay mérito alguno en nosotros. Esto es solo por gracia de Dios. El pertenecer a la familia de Dios tiene muchos beneficios. Lo que yo les comentaba antes es que es algo cotidiano. Todo lo que vivimos en República son beneficios también, pero son cosas cotidianas que a veces no le tomamos el valor. Y todo eso también son beneficios de pertenecer a la familia de Cristo. Siempre el apóstol dice, para ir a República solo necesitan los pasajes. Y es así, los pasajes y nada más. Entonces, es una realidad. Pero en el tema espiritual también tenemos beneficios al pertenecer a la familia de Dios. Primero, como vemos en Colosenses 1:13, que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá nosotros ya no vivimos nuestra antigua manera de vivir,
sino que hay un antes y un después. Acá en el reino de la luz nosotros tenemos que ser transformados día a día, porque ya pertenecemos a la familia, pero requerimos, ¿cierto?, ser transformados día a día. Además somos herederos. Este es un beneficio. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él sea glorificado. La salvación no es el fin, es solo el comienzo. Yo siempre había leído este versículo y si es que padecemos, que había una condición, pero después lo entendí de la siguiente manera. No sé, pero así yo lo entendí y uno piensa padecer que vamos a sufrir, pero no, Dios ya lo sufrió todo. Ya no hay nada que nosotros podamos sufrir. A lo que significa con este padecer, yo lo atribuyo al cada día trabajar en ser transformado, cada día trabajar en parecerme más a Cristo, cada día trabajar para que todas aquellas cosas que estorban en mi vida vayan desapareciendo. Obviamente que esas cosas duelen porque a veces son cosas que a nosotros nos gustan. Y cuando somos circuncidados, cuando Dios encarga de sacar todas esas cosas, duele. Pero es a ese padecimiento más que nada lo que se refiere acá el versículo, por lo que yo pude entender. Y ese es nuestro anhelo, para hacernos más a Él. Y para esto debemos todos los días conocerle un poco más. Además, otros beneficios que somos el pueblo de Dios. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Aquí nos cambió hasta el pedigrí, ¿ya? Somos de otro linaje. Somos real sacerdocio, somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí también tenemos una encomienda, que es anunciar lo que yo era antes, lo que Dios ha hecho en mí. Hemos aprendido en este tiempo que ya tal vez no es tan necesario, a no ser que la persona sí lo requiera, pero lo principal es que la gente pueda ver el cambio en nosotros. No nosotros andar diciendo sino que los demás puedan ver. Eso tiene mayor validez a veces que nuestras palabras. Tenemos además la vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces sabemos nosotros que tenemos una vida eterna, que vamos a reinar, siempre vamos a estar con Cristo. Cuando partamos de acá, ahí está nuestra herencia esperándonos. Y esa es una confianza. Como participantes de la familia de Dios, cada uno de nosotros somos iglesia y debemos participar en la edificación de esta. Pero ¿cómo lo hacemos? Vimos que la iglesia no es nuestra. Cuando algo es mío, yo puedo definir lo que hago con esa persona o con alguna cosa, pero la iglesia no es mía. Entonces yo debo edificar, pero apegándonos al diseño, propósito y a la instrucción de Cristo, que es el dueño de la iglesia. Yo no puedo edificar por mi cuenta. Debo dejar de lado toda ambición humana. Yo no puedo edificar basado en mi simpatía, en mi carisma, en mis recursos. No, eso no es el propósito de Dios. Debo edificar conforme al propósito. Se trata de lo que el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo. Para esto, porque a veces es fácil, es la línea muy delgada, pero para esto debemos ceñirnos a la palabra. Ceñidos a la palabra es la única garantía que tenemos de que vamos a edificar en la forma correcta. Nos exhortaba el apóstol que yo no debo, también uno puede, ¿cierto?, ver algún libro, comparar, leer buenos autores, pero no que ese libro sea mi regla de vida. Siempre mi regla de vida es la palabra. En eso no hay cuestionamiento. La iglesia, como es un ente vivo, tiene propósito. Y el propósito principal es funcionar como el hijo primogénito.
Acá vemos el hijo primogénito debe tener una identidad clara, saber que somos hijos de Dios, tener nuestro propósito claro, que el propósito máximo nuestro es representar al Hijo, y una postura correcta. La postura de nuestro corazón tiene que ser la correcta. Yo no saco nada con tener mi identidad clara, el propósito claro, pero si la motivación de mi corazón no es la correcta, si yo lo hago por orgullo, por ser visto, de nada sirve. Entonces para funcionar como el Hijo, debemos tener identidad, propósito y postura correcta. También debemos manifestar la vida del Hijo. Esto se refiere a convertirse en la exacta representación del Padre. Por la Escritura nosotros vemos que Jesús no hacía nada que no viera hacer a su Padre. No actuar por cuenta propia y no dejarnos llevar por emociones, por a veces consejos de personas, ¿cierto?, que no son las adecuadas. Entonces debemos estar muy atentos a esto. También como iglesia tenemos que hacer visibles los aspectos invisibles de Él. ¿Y cómo nosotros conocemos los aspectos invisibles de Dios? A través del conocimiento, teniendo intimidad y pasando tiempo con Dios. Escuchando la palabra, Él se nos va revelando y vamos conociendo aquellos aspectos invisibles. También estamos llamados a comunicar los atributos que Dios nos ha confiado. Por ejemplo, el amor. Dios es amor. Lo vimos en el versículo de Juan 3:16. Yo acá tenía otro que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. El amor de Dios excede a todo conocimiento. No hay nada que uno pueda magnificar. O sea, el amor de Dios es tan grande que Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser parte de su familia. Eso es algo potente. Debemos operar en la justicia, pero en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia, porque nuestra justicia a veces es injusticia más que otra cosa. El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Lo que decía delante el pastor, que los que se conducen en integridad, en orden, no tienen por qué temer, porque saben que Dios va a estar siempre protegiendo. Yo el otro día meditaba y decía, veía noticias, porque a mí me gusta ver un poco de las noticias, lo que está pasando, y yo decía, me llamaba la atención de que yo estaba como muy tranquila y decía, ¿será buena esta tranquilidad? ¿Será normal? Porque yo veo mucha gente que está como angustiada, pero después dije, sí, pues si nosotros estamos escondidos en el hueco de su mano, Él tiene cuidado de nosotros. Mientras nosotros nos mantengamos al alero de su palabra, vamos a estar confiados. Y esa es una promesa, como lo repetí hoy día el Salmo 21 el pastor. Caerán 1000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y esa es nuestra confianza. Además debemos operar en bondad. Dios es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136:1. Yo, que soy iglesia también, mi bondad, mi amor, mi justicia y mi bondad, yo no puedo ser buena con todos los demás y los más cercanos a mí no vean eso. Yo tengo que comenzar, ¿cierto?, desde mi hogar, desde mi familia. Alejandro está tomando nota. Claro, porque nosotros partimos desde esa es de nuestra Judea, como hablaba hoy día el pastor. Después, cuando se van viendo esos frutos, ya la gente misma va a preguntar y podemos ir a otro. Y así vamos alcanzando a otro. Pero desde mi núcleo familiar hacia otro. Desde dentro, siempre hacia afuera. ¿Ya? La iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y la multiforme sabiduría de Dios es Cristo mismo. Esto lo vemos en Efesios 3:5, que dice, la sabiduría de Dios es Cristo.
Lo que se da a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades es el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Tenemos una gran ventaja, porque ese misterio, Cristo nos fue revelado a nosotros. La iglesia además está llamada a discipular y anunciar el reino de Dios. Lucas 4:43 dice, pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Debemos compartir con otros las buenas nuevas de Cristo. La iglesia está llamada a gobernar sobre la tierra. Ser parte de la familia de Dios es un regalo inmerecido. Debemos estar a la altura de esta asignación. Yo pensaba, siempre al final llegamos a este punto que la decisión siempre es nuestra. Dios nos entrega todo, nos pone todo ahí, pero siempre la decisión es nuestra. Yo decido ser iglesia, yo decido edificar, yo decido ceñirme a los diseños divinos. Entonces siempre la decisión va a ser nuestra. Y yo decía, como en toda familia siempre hay parientes lejanos, con los que uno no tiene mucho contacto, que ellos están ahí como a veces aparecen. Y yo decía, ¿quieres ser parte activa de esta familia o prefieres ser un pariente lejano que mira desde lejos y no se compromete con el cuerpo de Cristo? La iglesia está llamada a gobernar la tierra. Cada uno de nosotros debe hacer su parte, apegado siempre al diseño divino. Y podemos leer, ¿cierto?, en Romanos 8:19 que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, que es la iglesia. El mundo, ¿cierto?, en este tiempo está muy convulsionado. Y yo tengo la certeza de que los únicos que podemos hacer un cambio somos nosotros, los hijos de Dios. Y tal vez hemos estado tan enfrascados, tan a veces en nuestros propios problemas, que ahora nos pilló esto así como todo de sorpresa. Y el otro día escuchaba en la televisión y ellos hablaban de la iglesia, pero siempre la iglesia se han referido a la iglesia católica y hablaban como la iglesia está tan desprestigiada, no ha dado señales de vida. Porque en otro tiempo, cuando cualquier problema que había en el país, siempre la iglesia era la que mediaba. Pero la iglesia católica a la que ellos se referían ha tenido sus problemas y está muy desprestigiada. Pero nosotros pertenecemos a la familia de Cristo, la iglesia de Cristo. Y esa iglesia, la otra vez aprendimos que la iglesia de Cristo es perfecta. Las congregaciones podemos tener falencias, pero la iglesia de Cristo es perfecta. Y ese es nuestro anhelo, ese es el anhelo que debemos tener en nuestro corazón. Los tiempos se van acortando. Ya esto nos pilló así como encima y ahora nos cuesta como rearmarnos un poco, pero debemos, como hoy día oraba el pastor, orar con entendimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cómo yo puedo, porque esto parte de uno. Nosotros no podemos esperar que el país se ponga de acuerdo. Y habla una señora en la televisión y decía, una ciudadana común y corriente, decía, esto tiene que arreglarse empezando por mí. Si yo tengo una persona que trabaja en mi casa, yo tengo que darle buen sueldo, tengo que darle buen trato. Porque muestra mucha injusticia que personas que trabajan en casa, en labores de hogar y tienen que llevar su almuerzo, porque los dueños de casa no le dan ni el almuerzo. Entonces ella decía, mientras nosotros no tomemos conciencia de que todo parte de uno, esto no va a mejorar. Entonces nosotros como iglesia, como cada uno debemos analizar y ver qué evidencia tenemos nosotros de que efectivamente pertenecemos a la familia de Dios y estamos usando los dones para bendecir a la familia espiritual. Entonces, igual hago un llamado de que cada uno podamos meditar, podamos conversar en familia. A veces nuestros hijos, no a veces, ellos son los más críticos con nosotros y a veces ellos tienen la razón y nosotros como a veces nos ofuscamos cuando nos dicen las cosas,
no les tomamos en cuenta muchas veces. Pero yo creo que es tiempo de que la iglesia tome el lugar, tome la postura que Cristo quiere que tengamos. Pues si nosotros tenemos los mismos privilegios, los mismos desafíos, todo, igual que Cristo, porque somos su hijo primogénito. Entonces eso era lo que quería compartir con ustedes, animarlos a que podamos ser familia, que en realidad seamos la familia de Cristo, que que haya unicidad entre nosotros y que podamos, ¿cierto?, reflejar al Hijo que habita en nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.